empezando la segunda mitad del año. En realidad, qué rápido se va la vida, más rápido de lo que pensamos. Por eso la Biblia dice que la vida es como una neblina que pronto se disipa. Seguimos con nuestros estudios digitales, gracias a Dios que podemos alimentarnos de todas maneras, no de una manera presencial, pero tenemos nuestros estudios. Y estamos en el maravilloso libro de Gálatas, el libro de la independencia. El que está en Cristo es una persona libre. Dice precisamente Juan 8:36. Juan 8:36. Y exactamente te voy a decir qué es lo que dice, que debería de tenerlo de memoria, pero 8:36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Estamos realmente en el núcleo, en la esencia, en el fundamento del mensaje del Evangelio. Evangelio quiere decir buenas nuevas y estamos transmitiendo las buenas nuevas. El libro de Gálatas tiene el tema a los Gálatas, allá en el territorio de Galacia, al norte, donde Pablo había ido a su primer viaje misionero y había fundado una serie de grupos en ciudades de Galacia y les había dicho que la salvación es por fe. Cristo ya pagó todo en la cruz del Calvario y lo que ellos tenían que hacer nada más era apropiárselo por fe, sin obras adicionales, sin condiciones, más que entregarse a Jesús por fe. Y él ha estado argumentando estas cosas en esta carta a los Gálatas porque después de la salida de Pablo de ese primer viaje misionero de regreso a Antioquía, que era la sede del cristianismo en esos tiempos, pues tipos que decían venir de Jerusalén, judíos, que Pablo los llama los judaizantes, llegaron a Galacia y dijeron que Pablo estaba mal, que ellos tenían que seguir los ritos judíos y aceptar a Cristo para ser salvos, pero que no dejaran de seguir los ritos judíos. Personas que ni judías eran, ni siquiera sabían qué ritos estaban hablando, pero bueno, son la circuncisión, la observación del sábado, las diferentes fiestas del Antiguo Testamento, etcétera, obras que el hombre tenía que hacer además de aceptar a Cristo. Que bueno, esto ha venido hasta nuestros días, en donde en las religiones precisamente nos dicen, sí, Cristo está bien, Él pagó por ti en la cruz, pero tú tienes que hacer varias cosas también para que tal vez, quizá, pueda ser, a lo mejor, tú llegues al cielo. Eso no es lo que dice la Biblia. Nosotros podemos tener la absoluta seguridad de salvación solamente apropiándonos de lo que Cristo hizo en la cruz. Porque si lo que Cristo hizo en la cruz no es suficiente, entonces aquí en Gálatas precisamente, capítulo 2, 21 dice, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley, por las obras que hago, por seguir los mandamientos, fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. ¿Para qué murió Cristo? Si yo soy yo el que tengo que esforzarme en
llegar al cielo por mis obras. Blasfemia contra Dios. Dios pagó todo en la cruz, en su Hijo Jesús. Y este es el tema de este libro maravilloso de Gálatas. Estamos en el capítulo 3, en donde Pablo, en este capítulo 3, quiere poner fundamentos importantes del por qué la salvación es solamente, exclusivamente por fe en Cristo y no por obras. Las obras me dan la señal de que tengo la salvación, pero las obras nunca me dan la salvación. Y por eso aquí en el capítulo 3 en Gálatas dice: oh Gálatas insensatos. Capítulo 3 versículo 1: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. ¿Por qué están regresando a tener que hacer obras y tener inseguridad de salvación? Cuando yo les dije que la salvación es por fe y pueden tener absoluta seguridad de salvación. Bueno, en este nuevo mensaje del día de hoy, que se llama ¿para qué la ley? Entonces, ¿para qué la ley? Está en el siguiente pasaje que vamos a ver en esta noche a partir del versículo 15 de Gálatas 3 al versículo 22. Y bueno, para que Dios nos bendiga grandemente con este mensaje, les pido que por favor oren conmigo. Oh Dios Santo, gracias por esta maravillosa oportunidad de desplayar la palabra de Dios, de abrirla, de realmente exponer tus principios preciosos y comprender más el mensaje maravilloso que tú tienes para nosotros. Tú has permitido que la Biblia esté en nuestros días, como ha estado en todos los siglos. La palabra de Dios, el mensaje de Dios al hombre. Y de ahí queremos en esta noche sacar piedras preciosas para nuestra alma. Te pido, Señor, que tú bendigas este mensaje. Te pido, Señor, que las personas que deben de conectarse esta noche se conecten para tener el banquete que tú tienes para nosotros en esta noche. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, en este capítulo 3, la primera parte, que fue hace 2 semanas, Pablo presenta su defensa de que la salvación es por fe, sin obras de la ley, sin obras y esfuerzo humano, con su propia experiencia y su propio testimonio. Recordamos que él no solamente están diciendo que tiene el mensaje equivocado y que las obras son muy importantes en quizá obtener la salvación. Entonces, Pablo, estás mal, pero además, Pablo, quiero decirte que ni siquiera eres tu apóstol. Tú no eres de los 12. Y Pablo asegura que sí es apóstol, el apóstol abortivo, que llegó después de los 12 en un camino a Damasco, allá en el capítulo 9 de Hechos. Y bueno, primero él presenta su defensa en estos versículos 1 al 6, en el capítulo 3. Y la semana pasada, sabiendo que los judaizantes, bueno, son personas que conocen bien el Antiguo Testamento, y entonces Pablo tiene que refutar lo que ellos están diciendo contra Pablo con las escrituras mismas, y presenta la defensa bíblica en donde él saca porciones de la escritura para corroborar su posición de Dios
de que la salvación es por fe y no por obras. Y ahora, en este capítulo 3, a partir del versículo 15, viene la pregunta, bueno, entonces, ¿para qué es la ley si la ley no salva? Vamos primeramente a leer los versículos que vamos a ver y desglosar. Capítulo 3 de Gálatas, empezando en el versículo 15. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera, porque si la ley dada pudiese vivificar, la justicia fuese verdaderamente por la ley, mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la ley en Jesucristo fue dada a los creyentes. Y tú me dirás, pues la verdad no entendí mucho, pero sí lo vamos a entender a medida que lo vamos desglosando. Aquí lo importante es, otra vez, que Pablo está presentando su defensa de que la salvación, la llegada al cielo, es por fe en Cristo, fe en lo que Él hizo en la cruz por mí. Él pagó por todos mis pecados, presentes, pasados y futuros. Él dijo, concluido está, todo pagado. Y yo lo que tengo que hacer es apropiarme por fe de eso que Él hizo, y con ello yo obtengo la salvación. Con eso yo obtengo mi boleto al cielo, irrevocable, incondicional, certero. Yo puedo decirte en esta noche que cuando yo muera, yo me voy al cielo sin ningún trámite. No por lo que yo haya hecho, no llegaría nunca. Mis obras no cuentan, ni las malas, ni las buenas, ni ninguna, sino por lo que hizo Cristo por mí allá en la cruz. Y yo me lo apropié por fe. Y entonces Pablo quiere presentar una respuesta a lo que posiblemente estos judaizantes van a sacar. Y quiere anticipar Pablo la respuesta, la desafiante controversia que ellos sacarán contra Pablo, que es muy bien entonces, pues ¿para qué es la ley? ¿Para qué Dios hizo la ley si nada más todo es por fe? Abraham, Dios le dio la promesa, y 400 años más tarde, ahorita vamos a ver exactamente ese pasaje de la fecha, Dios le dio a Moisés las tablas de la ley. Entonces, ¿qué fue lo que pasó?
¿Fue a Abraham que Dios le dio la salvación por fe? Y 400 años después dijo Dios, no, ahora vamos a cambiar las cosas y voy a dar la tabla de la ley porque ya tenemos una nueva manera. Hay que seguir los 10 mandamientos, las obras de la ley. Entonces, la ley que Moisés recibió en Monte Sinaí suplementa la fe que Abraham recibió directamente de Dios 430 años antes, o anula lo que Dios le dio a Abraham 430 años antes. Pues vamos a ver que no, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Su sí es siempre sí y su no es siempre no. Él es un Dios que no tiene variación. Santiago, capítulo 1, en el versículo 17. Santiago, capítulo 1, versículo 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto procede de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Malaquías 3:6, que es el último libro del Antiguo Testamento. Malaquías capítulo 3, versículo 6, que dice, Malaquías capítulo 3, versículo 6, porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Qué bueno que Dios no cambia, porque a mí en lo personal no me iría muy bien. Soy un terrible pecador, pero yo me agarro de las promesas de Dios, la promesa hecha a Abraham, que por fe obtenemos la salvación y no por lo que yo hago. A Abraham se le dio una promesa incondicional, irrevocable. En este pasaje de Gálatas capítulo 3, a partir del versículo 15, vamos a ver solamente dos cosas. Uno, ¿por qué la promesa a Abraham es superior a la ley de Moisés? Eso es lo primero. Después, ¿por qué la ley de Moisés es inferior a la promesa que Dios le dio a Abraham? Dos cosas. Bueno, pues vamos de una vez a la número 1, que es la superioridad de la promesa de Dios a Abraham sobre la ley dada a Moisés. La superioridad de la promesa. Y esa superioridad aquí Pablo, en este pasaje, la divide en 4 puntos. La superioridad de la promesa, aquí Pablo la pone en 4 puntos a partir del versículo 15. Número 1, la confirmación. Dice el versículo 15, hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Dios hizo una promesa irrevocable a Abraham. Si entre los hombres un pacto ratificado nadie lo puede cambiar, pues cuánto más un pacto ratificado directamente por Dios. Y aquí tenemos que poner un poquito la diferencia entre un testamento y un pacto. Un testamento es el deseo de una persona que puede involucrar a uno o a otros. Ese testamento entra en acción cuando el testador muere y nadie
lo podría cambiar. Más que el testador mismo, pero si el testador ya está muerto, pues es un documento que no se puede cambiar. Ahora bien, un pacto, por otro lado, involucra a dos o más personas, aunque los términos de ese pacto quizá puedan recaer en uno nada más. Y esos son los pactos de Dios. Dios hace un pacto con el hombre y Dios es el que ratifica ese pacto y ese pacto no se puede cambiar. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Y eso fue lo que Dios hizo con Abraham. Allá en Génesis, en el capítulo 15, vayamos a Génesis en el capítulo 15 para ver lo que Dios hizo con Abraham, un pacto a favor de Abraham. Génesis capítulo 15, nos vamos al versículo, el 12, dice que en el versículo 9 de Génesis 15, Dios le dijo a Abraham: tráeme una becerra de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allá, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y después dice el versículo 17, y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, un pacto irrevocable, una promesa ratificada a Abraham. En la antigüedad no había impresoras o papel como tenemos ahora para imprimir documentos, sino que las personas ratificaban un pacto por medio de animales, que ponían la mitad frente a la otra mitad y pasaban los dos por esas mitades como firmando un pacto entre ellos dos. Pero en este caso se durmió Abraham y Dios fue el que firmó ese pacto sobre sí mismo. Él, como una antorcha humeante, pasó entre los pedazos de animales por un lado y después por el otro. Solamente Abraham estuvo observando. Esa fue la promesa, el pacto que Dios hizo con Abraham. Y ese pacto ratificado ya no se puede cambiar. Señores, el pacto de Abraham dice que la salvación es por fe. Abraham creyó a Dios, dice la Biblia, y le fue contado por justicia. ¿Sí? Versículo Génesis capítulo 15, versículo 6. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Entonces notamos que Dios firmó dicho pacto siendo Él el que se responsabilizaría porque ese pacto se cumpliese. Fue un pacto unilateral e incondicional,
donde Dios era el obligado. Pues si los hombres no rompen sus pactos, ratificándolos y no hay variación, pues cuánto más Dios. Entonces Pablo dice, señores, la promesa hecha a Abraham es muy superior a la ley dada a Moisés 430 años después. Dios no cambió las cosas, Dios no cambió su promesa para nada. Ese es el primer punto del por qué la promesa de Dios es superior a la ley. Pero número 2, dice el siguiente versículo aquí que está centrado en una garantía. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, singular, uno, un descendiente de Abraham. No dice a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. La segunda razón por qué la promesa de Dios hecha a Abraham es muy, muy superior a la ley dada a Moisés es porque está garantizada por la simiente, por Cristo mismo, que fue el que literalmente hacía que ese pacto quedara totalmente irrevocable. Génesis capítulo 22, versículo 18. Génesis capítulo 22, versículo 18. De cierto te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia es el versículo 17 el que estoy leyendo, perdón. Poseerá las puertas de tus enemigos. En tu simiente singular, serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Entonces, número 2, la promesa a Abraham es superior a la ley de Moisés porque está centrada, garantizada en Cristo. Número 3, es superior también por la cronología de esos hechos. Versículo 17. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo. La ley que vino 430 años después, no lo abroga ese pacto para invalidar la promesa. Yo te doy una promesa, después tengo otro pacto, pero realmente no estoy variando, no estoy invalidando, ni añadiéndole, ni complementando el pacto original. Tampoco lo abroga, no lo cancela, ni invalida la promesa. La ley vino mucho, mucho después de la promesa que Dios dio a Abraham. Y esa promesa era permanente, era inviolable, era irrevocable. 400 años, 430 años pasaron de esas promesas a que Dios diera la ley a Moisés ahí en Monte Sinaí. En realidad, el tiempo de Abraham al tiempo de Moisés fueron 600 años. Pero Dios después ratificó ese mismo pacto, o cuando menos lo mencionó, ya estaba ratificado, a su hijo Isaac y después a su hijo Jacob. Y cuando Jacob tiene esa promesa en su haber, pasan 400 años, 430 años después, para que venga la ley de Moisés a Monte Sinaí. Génesis capítulo 28,
versículo 15. Génesis 28, 15. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por doquiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Le está hablando Dios a Jacob y pasarían 430 años en que Moisés recibiera la ley de Moisés, los 10 mandamientos. Por lo tanto, la promesa es la que no se puede variar, independientemente de que Dios le dé la ley a Moisés en monte Sinaí. Cronología. El tiempo transcurrido de 430 años no podía nulificar la promesa. La promesa es superior a la ley que recibió Moisés en monte Sinaí. Número 4, su suficiencia. Lo vemos en el siguiente versículo, que dice, porque, versículo 18 de Gálatas 3, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. No, señores, la promesa de Dios a Abraham de que creería y su creencia le daría justificación ante Dios, y creyó a Dios y le fue contado por justicia. Si fuera por la ley, entonces pues ya no es herencia, tendría entonces Dios que pagarle a Abraham las cosas por las cuales él luchó para obtener su salvación. Oye, yo trabajé muchísimo, dame mi salvación. Pero no es así, ninguno de nosotros podemos llegar a la salvación por las obras del hombre, sino por la gracia abundante y maravillosa de Dios. El hombre no puede guardar la ley. ¿Para qué sigues la ley? No la puedes guardar. Ese no es el camino de la salvación. Las obras se guardan como señal de que ya tienes salvación, pero no para obtener la salvación. Es solamente por fe. Dios no rompe sus promesas con Abraham, a pesar de dar en monte Sinaí la ley a Moisés. El pacto de la promesa dada a Abraham es por tanto suficiente, satisfecho. El pacto de la ley no le iba a añadir nada, ni iba a cambiar nada la promesa hecha a Abraham. Por definición, dice aquí, habla de herencia. La herencia no se gana. La herencia es simplemente un regalo que tú recibes de alguien que te lo da. Trabajar por la herencia es tonto, es innecesario, es contradictorio a la definición de herencia. Nulifica el regalo, es más bien deuda, hay que pagar. ¿Verdad? Dice Romanos capítulo 4, versículos 3 y 4. Vamos a ver aquí, Romanos capítulo 4, versículos 3 y 4. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe es contada por justicia. Bueno, Pablo está fuertemente, con mucha claridad, diciendo que la promesa hecha a Abraham es muy superior a la ley que Dios dio a Moisés en monte Sinaí. Señores judaizantes,
La salvación es por la promesa de Dios, por fe, no por seguir la ley. Y el que le haya dado a Moisés la ley no tiene nada que ver con la promesa, no la cambia para nada, no le añade, no le quita, no la libera, no la cancela, no la nulifica. Bueno, pues ese es el argumento que está presentando Pablo con mucha fuerza, de que la promesa hecha a Abraham por Dios allá en Génesis 15 es muy superior a la ley que recibió Moisés en Monte Sinaí siglos después, 430 años después, dice aquí la palabra de Dios. No sé si te estoy yendo demasiado rápido o a lo mejor no estoy claro en lo que estoy diciendo, pero es muy sencillo. Que no te cuenten que la salvación es por obras. Tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello, tienes que hacer esto otro, porque no es así. Todo lo que tú hicieras no te acerca un centímetro más a la salvación. Porque un solo pecado y tú no entras al cielo. Y vaya que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios, ¿sí? Cualquiera que ofendiere en un punto, que guardare toda la ley y ofendiere en un punto, se hace culpable de toda. Santiago capítulo 2, versículo 10. Y ese es el mensaje que está pasando Pablo. Señores, la promesa está dada, es irrevocable, no se cambia, Dios no cambia, Dios no anula y cambia y confunde. No, Él es siempre el mismo. La promesa de Dios es: yo, Dios, haré. Mientras que la ley es: tú, hombre, debes de hacer. Muy diferente. La promesa depende de Dios. La ley depende del hombre. Qué terrible que dependiera de mí, que soy tan fluctuante. La promesa se centra en el plan que Dios tiene, de su propia iniciativa, de su propia soberanía, de la gracia de Dios que extiende Dios a las personas que son salvas. Mientras que la ley se centra en el deber obligatorio del hombre, en las obras que tiene que hacer, en la responsabilidad que tiene que asumir, en la total obediencia que tiene que tener ante Dios, que no podemos llegar a ese estándar. La promesa está basada en la gracia de Dios, en el regalo de Dios que nosotros tenemos por fe. Mientras que la ley está basada en obras. Tengo que hacer muchas obras para tal vez, quizá, pueda ser, a lo mejor, llego al cielo. ¿Cuántas obras? Ay, no sé en dónde la Biblia me dice cuántas obras. ¿Serán 2, 18, 35, 4,000, 325,000 millones? No lo dice, porque las obras no salvan. ¿Ok? Pero en este pasaje nos falta todavía que Pablo realmente está anticipando lo que estos señores judaizantes le pudieran sacar. Ya vimos aquí que la promesa hecha a Abraham es muy superior a la ley dada a Moisés en Monte Sinaí. Ahora vamos a ver lo contrario. La ley dada a Moisés es muy inferior a la promesa dada a Abraham. Y esto lo vemos, hay 3 puntos aquí en la inferioridad de la ley a partir del versículo 19, que dice: entonces, aquí está,
Entonces, ¿para qué sirve la ley? Ok, me estás dando todas estas cosas. Dios, ¿para qué te tomaste el esfuerzo de sacar la ley si realmente la ley no sirve para salvación? Bueno, pues vamos a ver tres cosas que la ley hace, porque sí tiene su utilidad. Y aquí lo dice. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Gálatas capítulo 3, versículo 19. Fue añadida a causa de las transgresiones. Esa es la razón. Fue añadida a causa de las transgresiones. La ley me muestra quién soy. La ley es un espejo que me dice la verdad. El espejo no miente. Y ahí en el espejo voy a ver quién soy yo realmente. No tan bueno como me creo. Soy un pecador que transgrede la ley constantemente. La ley prueba la imperfección del hombre y su fracaso en tratar de agradar a Dios por sí mismo. Tarde o temprano, por muy perfecto que pienses que eres, vas a fallar. Y Dios no acepta la falla, no la acepta. Por eso Él mismo tuvo que pagar por ti, porque sabía que tú no podías pagar, no podías llegar al estándar de perfección que Dios pide. Y por eso extendió gracia y misericordia a través de Jesucristo. La ley muestra las transgresiones del hombre y lo lleva a total culpabilidad. Yo veo la ley, yo leo la ley y pues me pongo a llorar. Yo no puedo seguir ni siquiera el primer mandamiento. ¿Para qué leo el segundo? Y no son 10 mandamientos, son más de 600 con todas sus ramificaciones. Yo no puedo seguir la ley. La ley Dios me la da para que yo admita que no puedo. Romanos capítulo 3, versículo 20. Romanos capítulo 3, versículo 20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Yo conozco los estándares de Dios por lo que me dice la ley. Aquí en el capítulo 7, dice aquí, espérame tantito, ya me fui al capítulo 2, ¿qué me pasa? Capítulo 7 de Romanos. Dice, el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. El pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Permíteme. Romanos 7:7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Porque tampoco conocería la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. La ley me hace reconocer dónde estoy parado. Esa es la función de la ley. ¿Para qué la ley? Para que yo admita cuán grande pecador soy y corra a Cristo para obtener la promesa. La ley muestra el pecado, la condenación ante un Dios santo. Yo no necesitaría
un Salvador si alguien no me mostrara mi condición real ante Dios. Y eso es exactamente lo que hace la ley. Pablo está dando la primera condición o la primera término de por qué la ley es inferior a la promesa. No es la ley dada para salvación, es para condenarte, para que sepas dónde estás parado. Pero número 2, en el siguiente versículo, dice así: ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente, a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles, en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Dios me da la promesa directamente a mí. Dios le dio la promesa a Abraham. Dios estaba hablando directamente con Abraham, mientras que en la ley hubo un mediador. No entiendo muy bien por qué, pero la ley fue dada por los ángeles a Moisés, y Moisés la dio al pueblo. Muy diferente a que yo hable directamente con Dios. La ley fue dada por ángeles a un mediador en monte Sinaí, Moisés. En monte Sinaí, Moisés. Hechos 7:53. Hechos 7:53. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Dios le dio la ley a los ángeles la dieron a Moisés, Moisés la dio al pueblo. La promesa Dios la dio directamente a Abraham. Así es. Y número 3, en los siguientes versículos, vemos los resultados de por qué la ley es inferior a la promesa. Luego, la ley es contraria a las promesas de Dios. Que hay contradicción entre una y otra, se contraponen. En ninguna manera, dice Pablo, porque si la ley dada pudiera dar vida, pudiera vivificar, la justicia verdaderamente fuera por la ley. Mas la Escritura dice, la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa, que es por la fe en Jesucristo, fuera dada a los creyentes. La ley no es contraria a las promesas. La ley no contradice, no contrapone la promesa, como si Dios mismo se estuviera contradiciendo. Si la ley fuera realmente la que imparte vida, si la ley fuera la que te da la salvación, si Dios te dijera, mira, si tú vas todos los domingos y haces esto y das limosna y sigues aquel mandamiento y no sé cuánto, entonces yo te doy la salvación. Fallarás un día. La ley no te puede dar vida. ¿Sí? Al contrario, la ley dice aquí, lo encerró todo bajo pecado. Aún las obras, evidentemente, o entre comillas, buenas que yo hago, están manchadas de mi orgullo y de mi soberbia, pretendiendo ser más de los demás o qué sé yo. Mis obras
son como trapos de inmundicia, dice Isaías allá en 64:6. Todas nuestras obras son como trapos de inmundicias. La ley encierra todo bajo pecado. La ley claramente me hace ver mi terrible condición ante Dios y me lleva a correr a Dios y agarrarme de la promesa de fe basada en el sacrificio de Jesús. La salvación es por fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Nuestras obras son basura ante los ojos de Dios. Es lo que Cristo hizo en la cruz lo que nos da la salvación. ¿Y por qué decimos que son buenas nuevas? Porque es muy fácil entonces agarrar la salvación. Cristo ya la pagó. Lo único que tengo que hacer yo es agarrarla, apropiármela. Pero tampoco es eso tan fácil, porque al hacer eso me estoy humillando ante Dios, diciéndole que yo no puedo. Estoy aplastando mi orgullo, estoy aplastando mi soberbia. Y eso es lo que realmente hace Dios, como lo dice Santiago, ahí en el capítulo 4 de Santiago, versículo 6. Santiago 4:6. Él da mayor gracia. Por esto dice Dios, resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Para que tú aceptes por fe lo que Cristo hizo por ti en la cruz, tienes que humillarte. Tienes que reconocer que no la haces. Tienes que finalmente postrarte ante Dios y decir, yo pecador, estoy muy mal, Dios, por favor, sálvame. Quiero que tú seas el Salvador de mi vida. Las religiones hacen lo contrario. Las religiones exaltan el yo. Yo cumplo la ley, yo cumplo lo que mi religión me dice que haga y lo hago mejor que todos. No, hombre, yo soy buenísimo. Y solamente está exaltando tu yo en lugar de humillándote, que es lo que debe pasar. Entonces, Dios no quiere religiones, Dios no quiere tus buenas obras, Dios quiere una relación directa con Él, en donde por fe te apropias de lo que tú jamás podrías obtener por ti mismo, la salvación. Pablo dice que la ley sí tiene su lugar, la ley, pero no para salvación, sino para que entendamos qué terribles somos y corramos al Salvador, a Cristo Jesús. Las obras tienen su lugar. No es que yo agarre los 10 mandamientos y los tire a la basura, como dice Romanos capítulo 6, versículo 1 y 2. Romanos capítulo 6, versículos 1, espérame tantito. Romanos capítulo 6, versículos 1 y 2. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Entonces agarramos todas las obras, las tiramos a la basura, todo es por fe, ¿qué importa? Voy a hacer lo que yo quiera, como yo quiera, voy a romper la ley 1000 veces, a fin que todo es por fe. No, Señor, no voy a perseverar en quebrantar la ley, porque la ley no es de salvación, sino solamente me condena. Entonces, lo que pasa es que cuando tú vienes a Cristo y te apropias de lo que Él hizo en la cruz por ti, humillándote, recibiendo la salvación, ahora puedes guardar la ley. Ahora tienes ganas de guardar la ley. Ahora tienes poder para decirle no al pecado.
Y esas obras solamente delatan, confirman que ya tienes la salvación, que has cambiado, que has transformado tu vida, que eres una nueva criatura, caminando ahora al lado de Dios, en lugar de caminando en contra de Dios, porque antes ni siquiera podíamos vencer nuestras tentaciones. Qué precioso lo que nos está presentando el apóstol Pablo. Y qué precioso lo que Dios nos está dando como el mensaje principal de toda la Biblia. Contestación a nuestra pregunta: por favor, Dios, dime cómo llego al cielo. Estoy confundido, hay tantas maneras, esta religión, aquella otra, de rodillas, no, mejor parado, no, tengo que dar mi dinero, no, tengo que aprender. ¿Cómo llego al cielo, Dios? Pablo, con tanta lucha, nos dice que Dios dice que la salvación es por fe, que Cristo pagó todo en la cruz y que Él quiere que tú te apropies de ese sacrificio por fe y tengas la salvación gratuitamente. Hace ya 42 años que yo hice una pequeña oración. Estaba yo realmente desesperado, reconocía cuán lejos estaba yo de Dios. Y fui a esta casa en donde me dijeron que la salvación es por fe. Hice una pequeña oración reconociendo que era un terrible pecador, pidiéndole perdón a Dios por mi manera tan terrible de vivir e invitando a Cristo a que fuera el Salvador, el dueño de mi vida. Qué cambio tan espectacular vino a mi vida, casi inmediato, Malas palabras fuera, malas actitudes fuera, mentira y celos y contienda fuera, no perfección, pero sí reconocimiento de que yo tenía que cambiar. Y no en mis propias fuerzas, sino la gracia de Dios en mí. Él me daría el poder de poco a poco ir cambiando para apropiarme de la preciosa palabra que es cristiano. El que dice que está en Él debe andar como Él anduvo, cristiano. ¿Cómo te mides tú? ¿Estás tú tratando de ganarte tu cielo? Haciendo buenas obras de esta manera y de aquella manera, que la gente te alabe porque eres muy bueno, y quizá Dios también hasta esté impactado por lo bueno que eres, y de esa manera quieres ganarte el cielo. Pues estás equivocado. Ese no es el Evangelio. El Evangelio es reconocer que nosotros no llegamos al cielo nunca. No importa qué hagamos. Siempre habrá pecado en tu vida. Y nos apropiemos de lo que pasó en la cruz. Por eso vino Cristo a la cruz. Ese fue el propósito de su venida. Morir por el hombre para que tuviera la oportunidad de llegar al cielo. Si tú todavía piensas que puedes ganar el cielo por tus obras, deséchalo esta noche. Si tú ves la bancarrota de tu vida porque lo has intentado y te ves todo frustrado, porque sí sigues todos los lineamientos de tu religión, y bueno, de vez en cuando ahí fallas tantito, pero casi, pues por ahí no es. Es gratis. Sal de la esclavitud de todas estas reglas y todas estas ceremonias y todos estos mandatos que tú tienes que hacer que no vas a poder hacer. Y ven a Cristo, en donde en Él hay libertad. Vamos a hacer una pequeña oración. Yo te pido, tú que todavía buscas tu salvación por tus propias fuerzas,
que deseches todo eso, que aceptes el vacío de tu corazón, que aceptes que estás corriendo en sentido contrario. Ven a Cristo, dile que eres un pecador, dile que Él sea el Salvador y dueño de tu vida. En tu corazón hay una silla, en esa silla te sientas tú. Ese yo malvado que traes adentro, que tanta miseria ha producido en tu vida. Vamos a tirarlo a la basura. Vamos a pedirle a Cristo que Él se siente en la silla de tu corazón. Voy a hacer una pequeña oración. Yo quiero que tú la repitas conmigo en el silencio de tu corazón, que tú hables con Dios y sinceramente te hablas con Él. Dios, en esta noche yo vengo a ti con todos mis pecados. He pensado que mis buenas obras cancelan mis pecados, pero eso no es lo que tú dices en la Biblia. Yo quiero que tú los borres, que tú gratuitamente, basado en lo que hiciste en la cruz, me quites esa carga. Y que entres a mi corazón por la fe de Abraham, la promesa que tú das a todo aquel que quiere. Entra a mi corazón. Entra a mi corazón en este momento, ahora mismo. Regálame la vida eterna. Tú la regalas, yo la recibo. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si tú hiciste esa pequeña oración conmigo, sinceramente, tú empezarás a ver los cambios de una nueva vida. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Que la promesa de Abraham sea tuya. Que la ley de Moisés esté ahora, no como para condenarte, sino para agradar a Dios. Porque la salvación ya te la regaló Dios. Que esa oración que hiciste esta noche se vaya confirmando día a día. Porque la vida del justo es como la luz de la aurora que va creciendo hasta que el día es perfecto. Quiero que empieces a leer la palabra de Dios, la Biblia. Ahí está el alimento para que crezca esa nueva persona que ahora está en tu corazón. La Biblia dice ser la leche espiritual no adulterada para que crezcáis para salvación. Ponte a leer el Evangelio de Juan. Ese es el libro que tenemos que leer primero. Ahí habla del gran amor de Dios, tanto que lo necesitamos. Y después, bueno, pues habrá muchas preguntas y llegaremos a leer toda la Biblia. Pero hoy el Evangelio de Juan. Muchas gracias por escucharme en este estudio de Gálatas tan penetrante, tan profundo, donde tenemos esas buenas nuevas de salvación. El justo por su fe vivirá. Y aquí estaremos la semana entrante para continuar con este libro de Gálatas. Pablo va a decir muchas más cosas en este capítulo 3 de Gálatas que no hemos terminado, y después vendrán otros 3 capítulos.
Que Dios los bendiga, que tengan muchas bendiciones de Dios. Buenas noches.